Bienvenidos a la tercera feria virtual del libro de Jauja. Hoy tendremos la conferencia Analogía entre el libro de la era digital en América Latina junto a la embajadora cultural Mónica Cortés. Pueden comenzar, gracias. Muy buenas tardes. Nosotros desde Chile, aquí ya a las 7 de la noche o PM. ¿Y por qué digo esto? Porque en un día viernes como hoy vamos a tener una hermosa conferencia con mi compañera Luz Marina Tapia. Y les quiero contar un solo detalle que seguramente ella se lo va a contar, pero a mí me interesa anticiparme para darle ¿Y por qué esta conferencia? Para que ella después nos cuente, pero eh, que esta analogía, esta comparación, esta mirada de ese antes y ese después de cómo leemos, cómo escribimos, cómo vemos el libro de voz de una profesora. Y eso también es importante decirlo, porque a veces cuando lo vemos, los que somos profesores, siempre vamos a tener una línea, una mirada, y por eso lo digo, una mirada en particular como vemos el libro. Así que yo quiero dejar en esta conferencia a Luz Marina Tapia, que ha buscado, ha visto la forma de contarnos desde las matemáticas. Ella es una profesora de matemáticas y desde las matemáticas ha migrado a las letras y hoy en día eh, se ha atrevido a hacer esta conferencia que tiene sus bemoles, entonces y por eso es importante decirlo. Y más bien de vuelta a decir, eh, seguramente por ahí lo tiene anotado, pero cuando uno siempre ha ejercido la función de profesor, aun cuando se jubile, aun cuando ya deje la labor puntual de profesor, sigue estando en nuestro ADN. Así que dejo con ustedes a Luz Marina con la conferencia de hoy día para que ella les cuente. Solo era un entremés contar este detallito de que es profesora igual que yo. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy agradecida de estar acá nuevamente, ¿cierto? En estos espacios con lectores, escritores, docentes, estudiantes, exalumnos, familiares y todos los que son amantes de la literatura de distintos rincones de América Latina. Eh, Como bien dice Mónica, si bien yo soy profesora, ¿cierto? De vocación, pero he pasado por varias etapas, educando adultos, enseñando a niños a cómo escribir. Entonces eso también me motiva a una mirada de esta conferencia que es la analogía entre el libro de la era digital, ¿cierto? De lo que es el libro físico en sí y el libro de las redes sociales. eh, Hacía como una pequeña encuesta entre algunos familiares pequeños y jóvenes y dicen que me causó mucha extrañeza la respuesta porque les preguntaba, por ejemplo, ¿qué les gusta más leer? ¿Les gusta leer un texto en el computador o les gusta leer más un libro físico? Y todos los que pregunté, que fueron varios, dicen que es mejor un libro físico porque se distraen menos. Incluso mi nieta pequeña que ella escribe dice a mí como que me empiezan a doler los ojos cuando miro mucho la pantalla, entonces mejor un libro físico porque así lo alejo, lo acerco y puedo volver sin problema, no tengo que estar apretando nada. Entonces también me llamó mucho la atención porque yo pensé que iba a ser al revés, como niños o como jóvenes que iban a querer ellos el libro digital. ¿Cierto? Pero como le digo, me causó extrañeza. Dije yo, ¿y usted cómo le gusta leer? A los que les gusta leer, porque hay una motivación grande que hacer ahí. ¿Cierto? Cuando hablamos del libro de la era digital, solemos pensar inmediatamente en niños y los jóvenes, ¿cierto? Sin embargo, la lectura no tiene edad, no tiene edad. Los libros acompañan la infancia, orientan la juventud muchas veces, enriquecen la adultez, que en el periodo que estamos nosotros, y mantiene viva la memoria, mantiene muy viva la memoria durante la vejez. Adultos mayores, también comprobado, porque he hecho las entrevistas con tíos que ellos leen periódicamente, ¿cierto? Todos los días, por ejemplo, uno de mis libros, tengo una tía que lo ha leído 3 veces y tiene una memoria pero tremenda. Y yo digo, todavía me falta para alcanzarla, pero uno, si no la ejercita la memoria, ¿cierto? Se va quedando atrás. Antes de comenzar, por ejemplo, les puedo hacer una pregunta. ¿Cuál fue el último libro que leyeron?
¿O cuál fue el libro que siempre han querido leer y que no han podido leer? De repente uno dice, en la escuela, no sé, leí uno de un libro grande, me decía una niña, un libro grande que no entendí nada. Claro, porque muchas veces buscamos leer algo que nos llama la atención con el título, pero a lo mejor no es adecuado de acuerdo a la edad. Entonces también eso para los futuros escritores es una buena señal. Hay que ver para quién va dirigido mi libro. ¿Para quién? ¿Para niños? ¿Para adultos? Si bien puede haber la mezcla, pero cuando los niños leen, ¿cierto? Leen, por ejemplo, el texto, de repente usan palabras que no conocen, entonces eso los desmotiva, ¿ya? El libro como raíz de nuestra identidad. Mucho antes de que existieran las pantallas, sabemos nosotros que los pueblos ya transmitían conocimientos mediante relatos, cuentos y tradiciones orales. Estaba escuchando la conferencia anterior que hacían del lanzamiento del libro Licanray y decía, claro, es eso. Antiguamente, antes de que ya los libros estuvieran físicos, las tradiciones se repartían de palabra, ¿cierto? Sin de tener necesidad escritos. Con el tiempo se fueron perdiendo pero hay muy bien que Pamela lo esté rescatando. Los libros llegaron después de eso para conservar esas voces y permitir que viajaran a través del tiempo. Cada libro considero que es un depósito de memoria. En sus páginas viven las experiencias de quienes nos precedieron, las costumbres de nuestros pueblos y los sueños de las generaciones anteriores. ¿Cierto? Lo vivimos recién en la presentación de ese libro. En América Latina, por ejemplo, dice que la lectura nos conecta con nuestras raíces indígenas, campesinas, urbanas, inmigrantes. Nos permite reconocer quiénes somos y comprender de dónde venimos. Podemos encontrar esa riqueza, ¿cierto?, en las grandes obras literarias, como también en los pequeños relatos familiares que se cuentan alrededor de una mesa. La era digital, como puente, es que vivimos en una época de transformación profunda. Sabemos que la tecnología ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, aprender y compartir conocimiento. Lo estamos viviendo en esta conferencia, ¿cierto? Y yo creo que un par de años anteriores no tengo bien, ¿cierto? Las fechas desde cuándo se partieron estas ferias virtuales, pero anteriormente eso no sabíamos que existían. Sin embargo, hoy día podemos compartir esos conocimientos a través de esta era. Entonces, decir una cosa es buena y la otra es mala, no estoy muy de acuerdo, porque las vivencias dicen otra cosa. Hoy podemos también acceder a bibliotecas digitales en las escuelas, en audiolibros, particularmente para los adultos mayores. Yo trabajé harto los audiolibros, porque como estaban recién aprendiendo a leer ellos, entonces escuchar unas historias también les llamaba mucho la atención y después decían, cuando aprenda a leer, quiero leer ese audiolibro, quiero leer ese libro. Entonces también es una motivación. También existen plataformas educativas y clubes de lecturas virtuales, ¿cierto? Hoy en día en Chile la lectura, incluso existen organismos en los cuales invitan a que los niños y los jóvenes puedan estimular su lectura para motivarlos a que lo hagan. Y existen, ¿cierto? Un escritor puede compartir sus textos con miles de personas a través de Internet, como quiera. Una profesora puede acercar la literatura también a sus estudiantes utilizando recursos digitales. La tecnología ha demostrado que y nos ha dado muchas oportunidades de acceso a la lectura. Entonces, pero también existen desafíos que debemos ir presentando cada vez. Por ejemplo, la abundancia de información puede generar depresiones. Cuando los niños buscan un texto hoy en día con la IA, ¿cierto? La inteligencia artificial, quieren buscar un concepto y resulta que le entregan una gama completa de información en la cual muchas veces cuando son más pequeños los desorienta más que orientarlos. Las redes sociales compiten constantemente para nuestra atención. La lectura, podemos vivir aquí en Villarrica, ¿cierto? Que tuvimos un temporal grande de viento y las redes sociales decían de que venía un huracán de no sé qué, tanto viento, y al final la gente se empezaba a poner nerviosa con esa comunicación. Cuando la que nos tocó vivir dijimos, sí, fue fuerte, pero no a la dimensión que se nos explicaba en las redes sociales. Entonces también muchas veces nos desinforman más que nos informan. La lectura profunda requiere tiempo, concentración y reflexión. Por eso la tecnología debe ser una aliada y no un reemplazo de nuestras capacidades de pensar. Podemos imaginar lo digital como yo lo imagino, que me gusta mucho la naturaleza, como un río, por ejemplo.
El libro es la semilla, ¿cierto? El libro es la semilla. El río transporta esa semilla hacia nuevos territorios. Gracias a este viaje, más personas pueden acceder a estas historias, aprender y creer. La semilla puede seguir siendo la misma, el conocimiento. Lo que cambia es la forma en que llega a cada lector. Entonces, cuando yo paso mis libros a alguien que lo lea en físico, puede que le motive como puede que no, pero si se lo envío a lo mejor digital, a lo mejor puede para alguna cierta edad, puede que le motive más. Y diga, hoy día leo, en vez de leer una página, leo una sola diapositiva que se me presente. Los lectores y los escritores de todas las edades también tenemos una gran tarea, una gran tarea. La lectura no pertenece solamente a los niños, es decir, el niño que aprende a leer, si bien, pero no pertenece solo a él. Tampoco es exclusiva de quienes estudian o trabajan en el ámbito académico. Leer es una actividad humana que puede acompañarnos durante toda la vida. Los niños encuentran en los libros mundos maravillosos cuando los hojean, ¿cierto? Los jóvenes descubren preguntas sobre su identidad y su futuro. Los adultos encuentran herramientas para comprender la realidad que viven. Y los adultos mayores conservan recuerdos, experiencia y sabiduría que merecen ser compartidas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de algún texto? ¿Se acuerdan de lo que pasó en tal época, de lo que les correspondió vivir, ¿cierto? Hoy cualquier persona puede escribir un relato. Yo ya ahí soy bien crítica. Yo digo, la escritura, y también comparto el pensamiento de mi nieta que dice, somos todos distintos, por lo tanto escribimos todos distintos. Y cuando nosotros leemos ese texto, todos lo identificamos de forma distinta. Nos queda en la memoria de forma distinta, ¿cierto? En este sentido, la era digital ofrece una oportunidad extraordinaria, convertir a los lectores en creadores. Hoy cualquier persona, como digo, puede escribir un relato, una poesía, una memoria familiar o una reflexión y compartirla con otros. Yo digo, por ejemplo, en los clubes de adulto mayor, que se fomente esta escritura para que se pueda fomentar la lectura. Porque si yo escribo, me va a llevar a ir leyendo lo que yo escribo. Y a lo mejor me voy a ir motivando con lo que escribió mi compañera. Y por lo tanto voy a ir, ¿cierto?, haciendo crecer mis conocimientos también. He conocido experiencias inspiradoras de personas que comenzaron a escribir después de jubilarse, en el caso mío, y descubrieron una nueva forma de expresar. Yo siempre hablé de las matemáticas y de la naturaleza, pero nunca pensé que podía escribirla. Y ahora con motivación de Mónica también estoy escribiendo una novela, Mónica, que está ahí también basada en hechos reales, pero de nuestra vida, una novela autobiográfica y poder retroceder en todos esos recuerdos desde nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra familia, uno dice, yo nunca se me ocurrió pensar esto. Entonces yo con mis familiares, cuando les voy preguntando a ustedes que son mayores, ¿qué vieron? También los hago recordar. Y también después dice, los hago motivo para que cuando esté listo el libro lo puedan leer. Entonces de esa forma es una invitación para todos. Eh, También he visto a niños transformar sus ocurrencias en cuentos, ¿cierto? Y a jóvenes publicar sus primeros textos en las plataformas digitales. Cada persona posee una voz única, como decía. Cada experiencia merece ser contada, y no tenemos que esperar a jubilarnos para eso. Podemos comenzar desde ya. Yo antes no lo había visto, no lo había visto con mi trabajo, porque estaba dedicada 100% a la labor, que no se me había ocurrido que podía ir escribiendo lo que iba pasando. Pero ahora lo sé. La tecnología puede ampliar esas voces y permitir que lleguen más lejos que lo que uno cree, ¿cierto? Leer no es una actividad solitaria cuando uno lee. Cada libro establece un puente entre el que escribe y el que lee. Eso es muy importante. ¿Para quién quiero escribir yo? ¿Para quién? eh, ¿Solo para que lo lean cierta cantidad de personas de cierta edad? ¿O puedo ampliarme un poquitito más, el que tenga interés en la cultura, el que tenga interés en la historia, el que tenga interés en otras cosas, va a irse motivando también en esa lectura? Cuando compartimos nuestras lecturas con otros, la experiencia se multiplica. La feria del libro, los clubes de lectura, las bibliotecas y los encuentros virtuales son espacios donde la historia cobra nueva vida. Así que una invitación para eso. Por ello les propongo otra reflexión. ¿Qué habría ocurrido
si los grandes relatos de nuestros pueblos nunca hubieran sido compartidos. No tendríamos idea de dónde venimos, dónde está ubicado nuestro país, con qué otros países limitamos, ¿cierto? Porque no se quedó encerrada. Y primero, como decía al inicio, partió en forma verbal y luego después escrita. Hoy en día leemos la historia también, lamentablemente, muchas veces de acuerdo a quien la quiera escribir, cómo la quiera contar, pero yo creo que ahí están los más adultos para ir reforzando lo que les tocó vivir. Muchas historias habrían desaparecido si nosotros no estuvieran escritas, ¿cierto? Por eso leer también es un acto de conservar la cultura. Cada lector se convierte en guardián de una parte de la memoria educativa. Y en cada escritor, aparte de una nueva pieza de gran mosaico, es la experiencia humana que tiene con otras personas. Por ejemplo, ¿qué pasa en América Latina? Cuando yo le dije a Mónica que me gustaría hacer esa conferencia de ver la diferencia entre un libro físico y el libro digital de nuestra América Latina. América Latina enfrenta importantes desafíos relacionados con la lectura. Todavía existen desigualdades en acceso a los libros, bibliotecas y comunidades en muchos sectores. Sabemos que para tener un libro físico, que yo lo quiera comprar, eso no tiene un valor que sea accesible para todos. Pero a lo mejor con la era digital hoy en día puede ser más fácil de que llegue a todas las personas. Y dice que cada lector se convierte en guardián de una parte de esta memoria colectiva también. Sin embargo, también contamos con una enorme riqueza cultural y literaria. El desafío no consiste únicamente en enseñar a leer, consiste en despertar el deseo por leer. Tratando de buscar información de esto, busqué harta información sobre América Latina y los países ciertos más cercanos. ¿Qué pasa con la lectura? Y decimos primero, ya llegó tanto la era digital que hay, por ejemplo, en los colegios empezamos a retirar un poco los celulares para que vayan quedando los niños, vuelvan otra vez a pensar por sí solos y no están ayudados con esta tecnología. Eh, pero esto debe ser compartido. Debe ser lo que yo escribo, a lo mejor es bueno que también lo publique, para que otro lo pueda leer, a lo mejor digital o a lo mejor físico. Y como bien me decía lo que yo encuesté, mejor el libro porque así lo puedo tomar cuando yo quiera. No importa el lugar donde esté, porque si yo vivo en un sector rural, a lo mejor no tengo conexión, me decían. En cambio, un libro físico sí lo puedo tener y lo puedo leer. Entonces, también un llamado para los editores aquí. La edición de un libro no puede tener un costo tan alto para que sea accesible para todas las personas que escribimos sabemos hay un valor ahí que rescatar y que si no lo tiene los recursos se queda con su libro escrito nomás, ¿cierto? Porque no están los recursos como para poderlo editar. Entonces, hacer un llamado a eso también. Hagámoslo público, hagámoslo que el libro que no sé, que cuenta la historia de nuestro país, que todos los niños tengan acceso a ese libro, como le digo, digital o físico, pero que no se limite a que tenga que comprarlo. También dice que consiste en despertar el deseo por la lectura, porque cuando una persona descubre el placer de leer, se convierte en aprendiz para toda la vida. Le entra la curiosidad. Siempre quiere saber más, siempre quiere estar analizando más texto, más cosas. Necesitamos hogares donde existan libros, que en nuestras casas hayan libros, escuelas que promuevan la creatividad. Eh, Esto después yo que empecé a escribir, digo yo, ¿por qué las escuelas no? Yo lo hacía antes, donde los niños, cada uno escribía o su familia, yo le llamaba el cuaderno viajero, porque iba a todas las casas. Entonces cada familia iba contando su historia de lo que hacía, o ya, hoy día se va a ir el libro a tal casa y va a contar cómo siembra, por ejemplo, el trigo. Entonces los papás o los niños contaban sus historias escritas y el niño la leía en el colegio y luego de eso hacíamos un libro común, hacíamos un libro común. Entonces todos sabían la historia. El otro día compartía con unos alumnos unos escritos de muchos años atrás y me decían, no, todavía los tiene, qué alegría saber que pudimos hacer eso y que pudimos recorrer la cultura de nuestras casas, cómo crecían esas familias, ¿cierto? Así que eso es también importante. Bibliotecas abiertas a la comunidad. Por lo menos en Chile existen muchas bibliotecas que están abiertas yo realmente conozco en otros países si todo es así, pero
pero acá en Chile tenemos en Villarrica por lo menos la oportunidad de estas bibliotecas municipales abiertas donde sí la gente puede ir a conseguir libros sin mayor dificultad. También espacios digitales que se acerquen a la cultura, que aunque a quienes viven lejos de los grandes centros. Por ejemplo, la lectura debe ser entendida como un derecho y como una oportunidad del desarrollo personal y social. El niño que vive en el sector rural a lo mejor no puede ir y tiene acceso a internet, a lo mejor puede compartir porque hay bibliotecas digitales, ¿cierto? Que pueda bajar un libro y lo pueda leer de acuerdo a su interés. El libro impreso y el libro digital no son enemigos. Eso descubrí, no son enemigos. En un principio pensaba que sí, pero a través de la investigación encontré que no son compañeros de viaje. Uno nos ofrece el contacto directo con las páginas, la pausa, la contemplación, y el otro amplía el acceso, rompe fronteras, porque yo puedo leer un libro que publicaron en Estados Unidos, en Perú, en cualquier parte sin problema, y facilita la difusión del conocimiento. Ambos cumplen una misión fundamental, sí, acercarnos a las historias, a las ideas, a los sueños. Lo verdaderamente importante no es el formato, lo importante es que sigamos leyendo, ¿cierto? Que sigamos imaginando, que sigamos aprendiendo, porque cada lectura transforma algo dentro de nosotros. Se creó el título de un libro en uno de los primeros elementos que motivan la lectura. Cuando llevaba a los niños a la biblioteca, también este es un hecho real, donde los niños les decía, ya, ¿qué libro? O sea, llevaba yo a la escuela el que se llamaba, es como la cajita viajera, que una caja que nos prestaban de libros en la biblioteca, la llevábamos a la escuela, y los niños elegían los libros. ¿Y en qué se fijaban? En los títulos. Les fuimos enseñando más adelante que a lo mejor leyeran la contraportada, leyeran de qué se trata, pero a primera visión el niño lo primero que se fija es en qué dice el título, si me llega o no me llega. El dibujito que tiene la portada también es importante. Entonces, eh, aunque no es lo único que es importante, pero para un niño pequeño sí. El título funciona como una puerta de entrada, sin duda, antes de conocer la historia. Los personajes o el mensaje. El lector se encuentra con un poco de palabras que despiertan curiosidad, emoción o identificación. Un buen título puede invitar a abrir el libro. Uno poco atractivo puede pasar desapercibido, incluso si la obra es excelente, ¿cierto? Eh, Compartíamos en un grupo de taller sobre un título de un libro que yo lo comentaba, decía, si yo no sé lo que es, claro, como adulto me invitaron, tenéis que investigar. Claro, como adulto sé que tengo que investigar para saber de qué se trata, pero como niño o como joven no se van a ir tan extremo de poder investigar. El título de un libro es como la primera sonrisa de una persona que acabamos de conocer. No nos cuenta toda la historia, pero nos invita a acercarnos. Un título sugerente despierta preguntas, provoca emociones, enciende la imaginación. Muchas veces comenzamos a leer porque queremos descubrir de qué se esconde detrás de esas palabras que dice el título. Por ejemplo, algunos títulos que atraen porque generan misterio. Eh, por ejemplo, dentro de mi escrito, La casa que respiraba bosque. ¿Qué querrá decir eso? La casa que respiraba bosque. Entonces me llamó la atención a leerlo. Las cartas para volver a casa. ¿Cómo podía volver? El abrazo de los años. ¿Quién apagó las estrellas? O sea, esos son títulos que llaman la atención, sobre todo para niños o jóvenes, ¿cierto? Sin embargo, especialmente en la era digital, donde miles de libros compiten por la atención del lector, el título se vuelve aún más importante. En una plataforma virtual, muchas veces el lector decide en pocos segundos si hará clic en el libro o seguirá buscando. Buscaban, por ejemplo, en algunas editoriales que están en libros digitales, buscaban, por ejemplo, y decían, el título, ¿y qué será? Entonces los pinchaban y ahí le explicaban de qué se trataba. Si no, no le llamaba la atención el título, no abrían y seguían buscando algo que le atrayera. Junto con la portada, se convierte en una invitación inmediata, ¿cierto? Para una conferencia, para poder plantear estas preguntas públicas, ¿cierto? ¿Qué podríamos concluir? Que un buen título no cuenta toda la historia. Abre una ventana, sí, ¿cierto? Para que el lector le llame la atención. En ese sentido, el título es la primera semilla de la lectura. Eh, para también
aquí voy y quiero hacer una motivación a los niños. Sé que a lo mejor a esta hora no hay niños, pero los adultos que podamos contar y los jóvenes, a leer. Libros físicos también significa ofrecerles nuevamente la pausa en un mundo lleno de estímulos digitales. Como le decía un niño, me decía yo, cuando empiezo a leer en la pantalla me empiezan a doler los ojos. Entonces a lo mejor es la forma de decir, le imprimo unas hojitas de ese libro y se lo armo de tal forma que lo pueda tener lo que él quiera leer en forma digital. Y a lo mejor puede ir haciendo la comparación. Hoy día quiero leer el libro físico, mañana lo voy a leer otro poquito en digital. Solamente imprimiendo algunas hojas, porque si imprimo el libro completo a lo mejor no me va a salir más caro, pero que ya que te gustó, por ejemplo, el primer capítulo, imprimámoslo y léalo. Ahí después dicen, claro, me llama más la atención porque yo puedo manipularlo, ¿cierto? Para un niño eso es muy importante. ¿Alguna de beneficios de la lectura en formato físico? Favorece la mayor concentración y comprensión lectora. Eso está comprobado. Reduce la distracción asociada a las aplicaciones de redes sociales. Estimula la imaginación ya que el lector construye mentalmente los escenarios y personajes. No se los va mostrando ahí, sino los va construyendo, va imaginándose de qué se trata. Genera una relación más íntima y pausada con el texto y puede contribuir a disminuir el tiempo de exposición a las pantallas, especialmente antes de dormirse. Leamos, por ejemplo, este libro de cuentos, pero leámoslo en la hojita en físico, no lo leas en el teléfono o en el computador. Sin embargo, también es importante reconocer que las herramientas digitales pueden atraernos y acercarnos a los libros o a las personas que no tienen acceso a bibliotecas o librerías. El desafío no es elegir entre el papel o la pantalla, sino formar lectores capaces de disfrutar ambos formatos. Y elijo. Ya, esta vez voy a leer el libro en físico o unas páginas en físico y después lo voy a leer otras páginas en digital. Lo importante es que lea para que vaya ganando riqueza. Las pantallas son como una ventana abierta al mundo. Nos permiten ver muchas cosas al mismo tiempo. El libro físico, en cambio, es como un sendero en el bosque, digo yo. Nos invita a caminar más despacio, a observar con atención y a descubrir detalles que pasarán inadvertidos si no corregimos nuestro caminar. Quizá uno de los mayores regalos que podemos hacer a nuestros niños y jóvenes no sea alejarlos de la tecnología, para no alejarlos de la tecnología, sino enseñarles que también existe momento para el silencio, la imaginación y la lectura profunda. En ese momento un libro puede convertirse en el refugio de una compañía o una escuela para la vida. ¿Quién podría cerrar la exposición de la reflexión como esto es que en la época donde las pantallas nos invitan a mirar hacia afuera, constantemente los libros nos invitan a mirar hacia adentro? Porque la pausa la voy haciendo yo, al momento que yo quiera, ¿cierto? Cuando yo tengo un audiolibro, eh, tengo que seguirlo, no me puedo distraer mucho porque si no me pierdo, salvo que lo vaya parando, ¿cierto? En cambio, en el libro sí puedo irme deteniendo cuando yo quiera, en un libro físico. Ambos tienen su lugar, pero el libro sigue siendo un espacio privilegiado para el encuentro con nosotros mismos. Cada página leída es una conversación silenciosa que nos ayuda a comprender el mundo y a comprendernos mejor. Por eso, motivar la lectura no es solo formar lectores, es formar personas más sencillas, más críticas y más humanas. La lectura no debe presentarse como una obligación, como en las escuelas muchas veces lo hicimos, lo comprendí tarde. Van a leer 100 años de soledad en un mes. Decían los niños, pero miren, medios libros, por ejemplo, ¿cómo lo leo en un mes? Eh, entonces, elija, ¿cuál libro quiere leer usted este mes? Elíjalo, tiene aquí alguna alternativa. ¿Lo quiere hacer digital o lo quiere hacer físico? Pero elija, porque así lo estoy motivando, pero si yo le obligo a leer un libro, no lo va a leer con agrado. A lo mejor puede que por ahí resurja también las ganas de querer leer con esa obligación que uno le dio, pero yo creo que es mejor que él decida cómo comienza a leer. Más adelante podrá ir viendo, cuando está ya en estudios superiores, en la universidad, no puede elegir qué, sino lo que le dicen que tiene que leer, o la profesión que quiere buscar, es lo que le exige que tiene que leer. Señalarle eso también a los niños. Cuando ellos son más adultos, cuando están en los liceos, en la universidad, tienen que informarse. ¿Y cómo se van a informar? A través de la lectura.
física o virtual. No sé, Mónica, ¿qué piensas tú ahí como buena profesora también y como buena tallerista también de nosotros guía de talleres de lectura? Bueno, estaba pensando, me gustó eso de que el libro digital con el libro de papel no son enemigos. Me gustó mucho, creo que lo voy a colocar así como eh, una frase que creo que ambos deben convivir. Yo creo que el formato digital hoy en día también permite esa accesibilidad que, no lo, que lo da en el fondo el concepto del papel, porque el papel tiene un costo y de repente el costo es muy alto. Entonces, a veces uno quisiera poder tener la posibilidad de leer un buen libro que le llame la atención, que lo vea ahí, a lo mejor con hojas bonitas, con hojas de colores, de buen papel, pero cuando en el fondo uno pregunta el precio, pucha, el bolsillo tirita. Y en América Latina nos pasa mucho eso, el costo de los libros. Hoy alguien me dijo algo bien especial, me dijo, compré un libro en Francia, en una librería muy reconocida, y ese libro en Francia estaba en idioma español, por supuesto, lo compré ahí, y ahí me costó mucho, mucho más barato que si lo hubiese comprado en Chile. Y eso, decirlo porque efectivamente el formato papel es más caro y eso también hace que haya menos acceso, que uno Ya. tenga, de repente cuando uno habla de libros, los libros que nuestros alumnos, nuestros niños conocen de repente son los que vienen de parte de las bibliotecas que implementa el Ministerio de Educación Mm. y sin criticar por ese lado, pero es como esa gama que conocen, ¿ya? Pero es distinto cuando de repente un niño, no sé, de 6 7 8 hasta 10 hasta 12 hasta 13 años, va a una biblioteca y hay una variedad de libros porque toma uno, lo mira, un cómic, de repente una novela ilustrada en un formato, en un papel, en un tipo de papel especial y esa experiencia tampoco se borra nunca cuando Así es, eh, así eh, es. han vivido, después uno les pregunta cuando más grande y se acuerdan, no sé, Sí. vi tal dibujo, era un monito que conocía, pero aquí estaba ilustrado de esta forma, tenía estos colores. Entonces, el formato papel nos ayuda a mucho de eso, de experiencia. Sí, mira, yo en relación a eso, por ejemplo, sabemos que, bueno, cuando comenzamos a escribir nos fuimos dando cuenta de eso, porque decimos, ¿por qué los libros son tan caros? Y sabemos por qué son caros. O sea, antiguamente a lo mejor cuando no escribíamos no sabíamos por qué eran tan caros. Decíamos, ¿cómo la gente vende tan caros los libros? Pero no es que uno venda caro lo que uno dice en el libro, sino es no sé, el poder armar el libro, el poder editarlo, el poder empastarlo, todo eso. Y yo hice la experiencia de empastar yo, de aprender también a empastar yo, de ver si se puede rebajar el costo. Sí, se puede rebajar el costo un poco, pero igual los materiales como para tú poder armar eso también es caro. Entonces, hay que buscar una alternativa a nivel, yo creo que latinoamericano, no sé, de poder que la gente tenga acceso a estos libros físicos. Las casas, en vez de comprarle, no sé, un montón de peluche, una cosa, comprémosle de repente un libro. Que los niños por curiosidad lo miren y digan, ah, me gustó la lectura y después dicen, acompáñame a la biblioteca a buscar otro. ¿Cuándo vamos a ir a mirar los libros a la biblioteca? Como bien tú decías, le llama la atención el título, le llama la atención el dibujo. Entonces, el libro físico debería ser más importante, pero no deja de ser importante para también lo que es el virtual, ¿cierto? Los audiolibros para ciertas personas que tienen dificultad. Parece que nos quieren cortar. Sí, Bueno, y ustedes se dan cuenta agradecida. de esta Muy, conferencia, sí, esta reflexión de cuál es más importante, cuál es más vital. Hay mucho que conversar. El tiempo en la así es. virtualidad igual se pasa mucho más rápido. Agradecer a mi compañera Luz Marina Tapia que hoy día nos trajo una conferencia de preguntarnos cuál libro, y yo de vuelta me quiero quedar con la frase. El libro digital y el libro de papel no deben competir entre ellos, deben ser hermanos, debemos optar por uno o por el otro según
nuestros medios, nuestra intención, jugar de Así repente es. con uno, jugar con el otro y tenerlo. Si uno tiene la posibilidad de los dos, pucha, es un tremendo, tremendo avance para todas las edades, no solo para los niños. Muchas Agradecer a la gracias, muchas Confederación gracias. también. Muchas gracias por esta oportunidad y que podamos reflexionar en esas cosas que lleguen a la gente para que podamos tener más lectores en nuestros países. Sí, sí. Y Para que ellos puedan contar la historia y no esperen que otros se las cuenten. sí, lo importante es poder buscar la forma de crear lectores críticos que en el fondo puedan, no solo se queden con un texto, sino puedan leer Eso, mucho y que ahí formen su propia opinión. De vuelta, sí. agradecer a la Confederación Internacional del Libro que hace posible este espacio, a nuestro host que ha estado hoy día con nosotros, porque efectivamente ha sido una conferencia que da todavía para mucha conversa. Así que usted en su casa converse y pruebe cuál libro en el fondo, cuál formato de libro en este caso sería el que más le acomode. Muchas, muchas gracias por este tremendo espacio que nos permiten para poder hablar de libros, algo que nos fascina si ustedes se dieron cuenta con Luz Marina, y nos veremos en la siguiente conferencia. Muchas gracias y hasta la Muchas gracias siguiente por esa conferencia. oportunidad. Chao, chao. Chao, chao, chao. Eh, ¿Estamos al aire todavía, parece, o no?